Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión final del proyecto Gefrecon. Como sabéis, se enmarca dentro de este proyecto de gestión forestal conjunta para la prevención de incendios forestales que está coordinado por la Diputación de Ávila, donde además hay muchas más entidades. Dentro del proyecto hay 4 cursos online gratuitos y en concreto esta sesión se enmarca dentro del curso de creación de empresas forestales que está dirigido pues, a agricultores, ganaderos, personas que veáis el ámbito forestal como una posibilidad empresarial y a cualquier otro agente del territorio, ¿no? que nos acompañáis para aprender de estas temáticas. Hemos tenido una serie de webinars en los que hemos dado aquí pues, unas pequeñas píldoras sobre diferentes temáticas más enfocadas a la parte del emprendimiento. Como comentábamos, la parte de la formación online va más dirigida a la parte técnica, a la parte de las oportunidades en el sector forestal y para poder bueno, pues, detectar ideas, ¿no? interesantes de posibles proyectos, y en estas pildoritas hemos enfocado más la parte de emprendimiento. Hoy la idea es, bueno, tener una breve introducción, como hacemos siempre, ¿no? con Alberto de la Diputación de Ávila para que dé el contexto del proyecto y nos dé algo de información. Después compartir con vosotros una breve píldora, muy breve, sobre presentación de proyectos, ¿no? Cómo creemos que en un hipotético caso de tener que presentar un proyecto emprendedor, ¿no? Pues algunas recomendaciones o alguna pequeña guía de cómo habría que hacerlo. Y después tener un rato para escuchar vuestros proyectos, vuestras ideas y ponerlas en común, ¿no? También para ver qué posibles sinergias puede haber y para ver también cómo incluso se podría seguir impulsando, ¿no? dichos proyectos. Si os parece, si te parece, Alberto, te cedo la palabra para dar esta breve introducción y contexto al proyecto y luego continuamos. Perfecto. Bien, pues buenos días. Hoy lo voy a hacer sin presentación porque, como bien decía Agustín, esta es la cuarta, si no recuerdo mal, jornada online que tenemos hablando sobre esto. Y en cuanto a al enmarque del proyecto Gefrecon, pues es un poco el proyecto que ha justificado y que ha permitido la elaboración de estos cursos online para creación de empresas forestales, además de otros que tenemos en los que habéis participado. Solo por encuadrarlo, en este proyecto Gefrecon es un proyecto de cooperación España-Portugal del programa PopTech, en el que estamos trabajando 10 socios, está al final de la vida del proyecto y en el que hemos venido desarrollando tareas para materializar ese nombre que da nombre a las siglas del GEFRECON, Gestión Forestal Conjunta para Prevención de Incendios Forestales, desde el convencimiento de que ese objetivo común de gestionar para prevenir incendios forestales tiene muchísimos beneficios que se pueden quedar por el camino, porque la reducción de riesgo de incendios forestales a través de la gestión forestal permite generación de riqueza, fijación de empleo en el medio rural, protección del medio ambiente, generación de energías renovables, valorar la fijación de carbono, etcétera, etcétera. Todas esas actividades
relacionadas con esa gestión forestal son las que de alguna manera se han tratado de desgranar en el curso de creación de empresas forestales en el que habéis participado. Entonces, para nosotros es una alegría y una suerte haber contado con este curso. Hemos tenido una participación más alta de la esperada en cuanto a participantes online. Y además es también una suerte, yo creo que el complemento que hemos conseguido con Enviro, porque Agustín y Cristina han sido capaces, yo creo que, de trasladar las primeras consideraciones o las consideraciones más importantes en cuanto a qué hacer para generar una empresa focalizado en esta gestión forestal. Y por tanto, ya digo, pues llegamos al final de la vida del proyecto y a la finalización de estos cursos con el ánimo de que hayan sido interesantes para los participantes y con el convencimiento de que alguna idea, como comentábamos antes, alguna idea de potenciar empresa relacionada con este sector forestal que tanto necesita de actividad y de actividad económica y de generación requiere. Entonces, por mi parte nada más, agradeceros de verdad a los participantes la participación en el curso y las ideas que se han recogido. Y nada, Agustín, yo te dejo con lo realmente importante, que es la presentación que vas a hacer y lo que podamos escuchar de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Pues muchas gracias, recojo el testigo. Decir que sí que ha habido en el formulario, ¿no?, un poco de seguimiento del proyecto, sí que ha habido varias personas que nos han transmitido que estaban buscando lanzar una idea, incluso alguna persona que ya estaba en ello. Ojalá tengamos la suerte de escucharlo ahora a continuación y las personas que ya estáis aquí conectadas, pues animaros ahora en cuanto terminemos a abrir el micro y que sea un poco un foro abierto, muy informal, muy familiar, para poder contar esas, ¿no?, esas posibles ideas. Y de alguna manera yo creo que es como empiezan a tomar vida. Aunque solo sea una idea en nuestra cabeza, el hecho de exponerlas ya empiezan a hacerlas mucho más reales. Si ya además están un poquito avanzadas, pues nos encantaría escucharlas por esas posibles sinergias que puedan surgir. En otras sesiones sí que hemos escuchado y hemos visto ya posibles ideas de negocio, ¿no?, que se pudieran desarrollar. Y ahora el objetivo sería contaros un poquito, bueno, pues cómo nosotros trabajando en proyectos de emprendimiento, ¿no?, trabajando con personas emprendedoras que van a lanzar proyectos, uno de los ejercicios o de las fases que hacemos, que al final tiene que ver mucho con la realidad del emprendimiento, es presentar esos proyectos en público, en diferentes situaciones. Podemos decir que podemos tener una presentación en un programa como este, más informal, más para contar el proyecto. Podemos tener otra situación en la que sea presentar y hacer un discurso de 5 minutos explicando nuestro proyecto porque hay un jurado delante que nos va a valorar nuestro proyecto. Puede ser que tengamos inversores, que tengamos a clientes, pero van a ser seguro muchas las veces en las que vamos a tener que contar nuestro proyecto. Cuanto mejor lo contemos, más fluida va a ser esa comunicación y más fácil va a ser que generemos esas sinergias, que consigamos esas ventas con clientes, que consigamos convencer a colaboradores, a inversores o a entidades, ¿no?, para que se sumen al proyecto. Así que nos parece algo súper importante y que lamentablemente pues no nos han enseñado, ¿no? No nos han enseñado en nuestra educación, en el colegio, en las universidades, y creemos que esta parte hay que trabajarla. El objetivo ahora simplemente es, bueno, pues daros una pincelada de cómo podríamos hacer para tener una presentación de este tipo más estructurada y algunos trucos, ¿no? Algunos trucos que podemos utilizar. Nosotros venimos haciendo sesiones y eventos con proyectos emprendedores desde hace muchos años. Hemos visto cómo las cosas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer en las presentaciones y al final cuál es la información más relevante que habría que trasladar, ¿no?, para que el resto de personas que nos escuchan pues entiendan el proyecto. Si me permitís, voy a compartir una mini presentación que además así se visualiza de una forma más cómoda. Y continuamos con ello. Creo que ya se está preparando. Perfecto. Fijaros, el primer concepto que a mí me gustaría compartir es el concepto del elevator pitch. El elevator pitch es un concepto que básicamente se llama discurso de ascensor, que no sé si lo habréis escuchado, pero en el mundo del emprendimiento se escucha mucho. Y es un concepto
algo así que como proviene de una situación hipotética en el que hay un emprendedor, una emprendedora, que se encuentra con un inversor en un ascensor, ¿no? Y tiene que tratar de transmitirle su proyecto para generar interés. De tal forma que en el minuto, como mucho, ¿no?, de que dura ese viaje en ascensor, tenga la oportunidad de contarle lo suficiente como para atraer la atención y que pueda seguir luego exponiendo su proyecto. Hay alguna otra versión de dónde procede el término, pero básicamente es un término que se refiere a ese mini discurso que tenemos que tener listo y preparado para poder contar nuestro proyecto. El objetivo no es contar nuestro proyecto, fijaros, el objetivo, lo tengo aquí detrás y lo estoy tapando, es generar interés. Aquí se suele confundir muchísimo el objetivo porque tratamos de dar toda la información del proyecto y tratamos de atiborrar, ¿no?, en un tiempo muy limitado de información a la otra persona cuando eso es imposible de hacer. En el proceso de la comunicación, en concreto de los proyectos, digamos que vamos teniendo o vamos consiguiendo nuevas oportunidades para contar nuestro proyecto de menos a más. Seguramente la primera oportunidad que tengamos será como muchísimo de 30 segundos o un minuto para contar el proyecto a alguien. Si nos encontramos en una feria sectorial, si estamos en una reunión de networking o en una conferencia y nos encontramos con alguien, seguramente no tengamos más de 30 segundos, como mucho un minuto. Ya más de eso podemos llegar a ser hasta pesados, ¿no? Entonces, en esos 30 segundos, un minuto, nosotros tenemos que saber transmitir algo fundamental del proyecto para generar interés. ¿Para qué? Para conseguir la siguiente interacción. La siguiente interacción que igual pueden ser 5 minutos. El decir, mira, me está interesando lo que me cuentas, vente que vamos a tomar un café en 5 minutos y me lo cuentas un poco más. Y generamos otra burbuja de oportunidad que son otros 5 minutos, pero seguramente eso tampoco sea suficiente para contar el proyecto. Lo que tenemos que hacer es seguir generando interés y contar un poquito más, pero para generar la siguiente oportunidad, que podría ser una reunión de media hora, en la que ya sí que tenemos tiempo para profundizar más, para contar más en detalle el proyecto y para resolver dudas. Pero como veis, esto es un proceso en el que tenemos que ir dando como miguitas para generar ese interés y poder conseguir la siguiente oportunidad de contar nuestro proyecto. Si pretendemos en esa primera interacción contar todo el proyecto, va a ser un fracaso total, porque la otra persona no va a entender nada, no vamos a generar interés y vamos a perder esa oportunidad. Fijaros, para eso tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos, por así decirlo, de elevator pitch. Por un lado, dependiendo de la duración y del momento que tengamos y de ese hueco, ¿no?, puede estar ya determinado, porque imaginaros que estemos en un concurso de proyectos emprendedores y nos den 2 minutos para presentar, o podemos tener simplemente 30 segundos, que es, como yo suelo decir, que hay que aprovechar siempre, ¿no?, en una conferencia en que levantas la mano para hacer una pregunta y aprovechas antes de hacer esa pregunta para lanzar 30 segundos de tu elevator pitch y te están escuchando 100 personas. Ese tiempo es valiosísimo, ese tiempo es oro. O sea, yo siempre digo que ahí siempre tenemos que buscar la excusa de levantar la mano en esa conferencia para que se sepa quiénes somos y para contar ese elevator pitch. O si ya vamos a una presentación final de un demo day de proyectos en el que nos dan 5 minutos para presentarlo, pues incluso lo podemos hacer hasta con una presentación PowerPoint, ¿no? Tenemos que fijarnos también en quién nos va a escuchar, súper importante. ¿Qué destinatarios? O sea, ¿van a ser inversores, clientes? ¿Va a ser un jurado? ¿Van a ser colaboradores? ¿Lo voy a contar en un medio de comunicación? Entonces, por así decirlo, tenemos que adaptarlo a la audiencia, a quién nos vaya a escuchar. Y por último, saber lo que vamos a contar. Hay veces que trabajamos en la marca personal de la propia, ¿no?, si somos freelance, autónomos, consultores, o si vamos a vender un proyecto. Entonces, con todo esto, al final lo que hacemos es tener preparada unas municiones, una serie de municiones que son esos diferentes elevator pitch, esos diferentes discursos que yo tengo preparados. Y cuando digo que tengo preparados es que he dedicado tiempo en escribirlos, en revisarlos, en ver que realmente transmite la esencia en esos 30 segundos o en 5 minutos, ¿no?, de lo que yo quiero conseguir. Y fijaros que esto es inversamente proporcional. Digamos que cuanto menos tiempo tengo disponible, más tiempo necesito prepararlo, porque más destilado tiene que estar el mensaje, más concentrado, más elegidas las palabras.
Y aquí siempre doy una recomendación que es trabajar de forma natural. Me explico. Normalmente cuando vamos a escribir algo que vamos a decir, un discurso, el proceso suele ser de sentarnos o ponernos delante de un papel y escribir directamente lo que creemos que fuéramos a decir, escribir nuestro discurso. Eso suele ser antinatural. ¿Por qué? Porque tiene un proceso en el que estamos pensando y filtrando demasiado las palabras que vamos a decir. Y al final acaba saliendo un mensaje demasiado artificial, con palabras que seguramente no sean propias, naturales nuestras, no sea un lenguaje muy fluido y seguramente sea mucho más difícil aprendernos ese discurso y decirlo de forma natural. Yo lo que recomiendo es hacer a la inversa, es decirlo verbalmente, incluso a veces hasta grabarse con el teléfono móvil y grabar esas ideas que nos fluyen y después, una vez que estamos cómodos con esas ideas que fluyen y que estamos diciendo, esas ideas son las que transcribimos, pero no hacerlo directamente a escribirlas, ¿no? Es un proceso como más fluido. De esa manera lo que conseguimos es que sea un mensaje mucho más natural, que no lleve palabras tan retorcidas, ni tan técnicas y tan escogidas, y que de alguna manera nos lo aprendamos mejor y que llegue mejor a la persona que lo está escuchando. Fijaros, esquemas de cómo puede ser un elevator pitch. Aquí hay un ejemplo y como veis la parte más extensa puede ser alrededor de 1 minuto y la parte más concreta puede ser de 30 segundos. Yo os invito a que hagáis algo así. Esto no tiene que ser un esquema, o sea, no es este el esquema. Esto es decir, bueno, pues me tengo que presentar, tengo que contar qué es lo que hago, público objetivo, el problema, resultado. Pero este no tiene por qué ser el esquema. Lo que sí que tenemos que hacer de alguna manera es hacer el ejercicio de oye, yo tengo que saber qué es lo que tengo que contar y me tengo que hacer como 2 versiones. La versión larga, la versión express. Porque si me dan, aunque sea solo 10 segundos para levantar la mano y decir quién soy, ¿qué es lo que diría? ¿No? O contar mi proyecto, ¿qué es lo que diría? Si me dejan 5 minutos, ¿qué es lo que contaría? Y si me dejan media hora, ¿qué es lo que contaría? ¿No? Le decían a un presidente americano, ¿no? A un presidente mítico de Estados Unidos, que cuánto tiempo necesitaba para preparar sus discursos. Y la respuesta fue que si le daban 4 horas para el discurso, podía empezar en ese momento. Que si le daban media hora para el discurso, necesitaba 1 semana de preparación. Y que si le daban 5 minutos para el discurso, necesitaba 1 mes para prepararse. Entonces, eso quiere decir que cuanto más corto es, mejor preparado lo tenemos que llevar. Ya llega el momento en el que presentamos nuestro proyecto, ¿no? Bueno, pues aquí os voy a decir en un caso hipotético de 5 minutos, en el que suele ser el margen de tiempo habitual en el que se mueve pues, una presentación de un proyecto con un PowerPoint en el que, pues imaginaros en un Demo Day, en un evento de proyectos de emprendimiento, nos dejan para exponer nuestro proyecto a un jurado, al público o grabarlo, ¿no? Suelen ser esos 5 minutos. Puede variar entre 3, 7, ¿no? Pero podemos decir que esos 5 minutos puede ser una buena medida. Incluso internamente que nosotros digamos, voy a intentar contar mi proyecto con toda la información en 5 minutos. Bueno, pues yo como recomendación diría que si tenemos 5 minutos, no utilizáramos más de 10 diapositivas. Más de 10 diapositivas, de hecho, 10 diapositivas en 5 minutos quiere decir una diapositiva cada 30 segundos. Parece que es mucho tiempo, 30 segundos. ¿Qué voy a contar en 30 segundos? Os aseguro que el tiempo pasa demasiado rápido. El fallo habitual suele ser que alguien empieza a contar su proyecto, se extiende demasiado en los prolegómenos, en el contexto, en contar mi motivación, por qué el proyecto, por qué lo lancé, es que esto me hace feliz, o en el problema ambiental, y se olvida de que está hablando con alguien en concreto, una audiencia, que le interesa algo en concreto. O sea que tenemos que quitar toda la paja y tenemos que ir directamente a contar lo importante del proyecto, porque recordamos que solo tenemos 5 minutos. Si tuviéramos media hora, ya sí que podemos contar pues, la anécdota y por qué surgió y todo lo que sea. Pero ahora mismo no, tenemos 5 minutos en este caso. En estas 10 diapositivas os voy a dar ahora como una sugerencia de qué es lo que podríamos contar. Yo lo que suelo hacer también como truco, por si a alguien le sirve, es
en lugar de ponerse con un PowerPoint y coger el PowerPoint y empezar a rellenarlo y decir, a ver, estas 10 diapositivas, primero cojo unos post-it amarillos de toda la vida y escribo la idea principal que yo contaría en cada una de las diapositivas. En realidad, con eso ya sería suficiente para contar el proyecto. De hecho, no tenemos que cargar las diapositivas con información excesiva, no tenemos que poner mucho texto. Yo recomendaría que fueran solo imágenes, cosas visuales y con algún título y una imagen debería ser suficiente. Fijaros, en cuanto a las diapositivas, hay una regla también que es no pongamos en la diapositiva cosas que queremos que la audiencia lea si además las vamos a decir nosotros. Ahórratelo. Si tú estás delante haciendo una presentación, lo lógico es que te estamos escuchando a ti, porque si no, ¿para qué? O sea, nos podrías dar un papel si quieres que leamos algo. Además ocurre otra cosa. Cuando nuestro cerebro está leyendo, desconecta y deja de escuchar. Con lo cual, todo el texto que pongamos en una diapositiva va a ser tiempo que estamos perdiendo de atención de la gente para que nos escuche a nosotros cómo lo contamos, que es lo principal. Con lo cual, fuera texto, simplemente la diapositiva y los recursos, ¿no?, tienen que apoyar nuestra presentación y reforzarla, pero no sustituirlo. Como siempre digo, tendría que ser factible que pudiéramos contar el proyecto sin diapositivas, como si tenemos en la mano esos 10 POSIT que hemos dicho con las ideas clave por si acaso como chuleta, ¿no?, necesitáramos contarlo. Pero no deberíamos necesitar más apoyo que esas 10 líneas, ideas generales, y todo lo que usemos tiene que reforzar el mensaje, no tiene que sustituirlo. Con lo cual, 10 diapositivas, vamos pensando qué idea es la idea clave que tenemos que contar en cada una de ellas y una posible propuesta de contenidos podría ser esta. Fijaros, empezamos siempre... bueno, y digo, empezamos. Tenemos que incluir una presentación. Hay veces que hay personas que lo primero que incluyen es el punto 3, el del problema. ¿Sabéis lo que ocurre cuando...? Y después se presentan. El orden da igual, y esto es solo una propuesta, ¿no?, de 10 posibles contenidos que habría que tener. Por supuesto, hay muchos más. Siempre presentarnos. Presentarnos como soy Agustín Valentín Camazo, director de Enviro, nuestro proyecto es esto, esto y esto, porque tenemos que poner en contacto. El proyecto que estamos lanzando, ojo, no nos olvidemos, paréntesis, que estamos contando un proyecto de emprendimiento, ¿no? Pues tenemos que hablar de a quién se dirige este proyecto, de quiénes son esos clientes. Nos dirigimos a entidades públicas, nos dirigimos a propietarios de espacios forestales. ¿A quién nos estamos dirigiendo y quiénes son esos clientes? Después tenemos que enmarcar el problema que tratamos de solucionar. No se trata de un problema ambiental, no se trata de un problema genérico como pueden ser los incendios forestales, no, se trata del problema concreto que tienen esos clientes. Esos clientes a los que nosotros vamos a ayudar tienen un problema y como vamos a hacer algo con nuestro proyecto, les vamos a ayudar y están dispuestos a pagar. Pues cuéntanos cuál es el problema que has detectado y por qué alguien, que es una persona, va a estar dispuesto a pagarte. No es una entidad, no es el medio ambiente, no, es una persona que va a estar dispuesta a pagarte. Después nos tendréis que contar cuál es la propuesta de valor. Si hemos visto el problema, entonces, ¿cuál es el beneficio que generamos con nuestro proyecto? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y, por otro lado, ¿cómo lo hacemos? Que sería la solución. Es decir, la propuesta de valor es, pues, ayudamos a tener una visión más directa o un control en tiempo real de los espacios forestales. Y la solución podría ser, lo hacemos con drones, lo hacemos con un satélite, lo hacemos con paisanos que están todo el día paseándose por ahí y tienen una aplicación en tiempo real que ponen si hay alguna incidencia. Fijaros que la propuesta de valor es una cosa, ayudamos a los ayuntamientos a tener una gestión en tiempo real de la situación de los incendios en sus masas forestales y la solución técnicamente se puede hacer de varias formas, pues contamos cómo lo hacemos nosotros. Después también es importante contar el modelo de negocio. Quiero decir, en cuanto a, oye, este proyecto es un proyecto emprendedor y tiene que tener una sostenibilidad económica. ¿Cómo se ingresa con este proyecto? Pues es un pago por uso, tenemos una comisión, son venta de proyectos cerrados, hay un modelo de publicidad. Tendremos que contar realmente cuál es el modelo de negocio que estamos planteando y por qué tiene sentido, ¿no?, como proyecto emprendedor.
Después, la ventaja diferencial. Esto, fijaros, nos referimos a siempre contar qué pasa con nuestro proyecto, por qué es diferente a la competencia y, por supuesto, nunca decir no hay competencia, porque eso o es mentira o es muy mala noticia. Porque si no hay competencia y nadie está ahí, por algo puede ser. Y el hecho de que decir que no haya competencia igual es que no hemos hecho bien los deberes y no sabemos exactamente que puede haber otras soluciones alternativas, no empresas que hagan lo mismo, sino otras formas en las que el cliente está resolviendo su problema y no lo estamos teniendo en cuenta. Y aquí es importante contar por qué el cliente nos va a elegir a nosotros en vez de a esas otras empresas o en vez de hacerlo como lo estaba haciendo antes y cuál es nuestra ventaja diferencial. Después es importante que contemos cómo vamos a dar a conocer el proyecto, ¿no? El marketing y las ventas. Bueno, pues este es un proyecto en el que vamos a hacer labor comercial puerta a puerta o con llamadas y vamos a visitar a todos los ayuntamientos o a todos los técnicos, o es un proyecto que vamos a difundir por redes sociales o vamos a poner, no sé, un camión con megáfonos que va a ir por todas las zonas. Me lo estoy inventando, pero ¿cómo vamos a hacer que este proyecto sea conocido y que llegue a nuestros clientes para que nos puedan contratar? Y tiene que tener sentido. El punto 9, súper importante. ¿Quién está detrás? Un proyecto no funciona si no hay un equipo. Un equipo puede ser una persona. Y os diría, ayer me preguntaron en una entrevista que cuál era una de las claves, ¿no?, de los proyectos que funcionaban y yo decía que el equipo, que la persona o las personas que están detrás. Entonces aquí tenemos que contar. Oye, yo estoy detrás de este proyecto, yo soy Agustín y tengo a otras 2 personas detrás, por ejemplo. ¿Por qué somos el mejor equipo para llevar esto adelante? ¿Cómo puedo convencer de que somos capaces de llevarlo adelante y que va a tener éxito? Eso es lo que tengo que transmitir, ¿no? El equipo que hay detrás. Y por último, una de las cosas que podemos contar es dónde estamos con este proyecto y qué es lo siguiente que vamos a hacer. Porque eso nos da como mucha tangibilidad. Alguien nos escucha y dice, ah, vale, pues este proyecto está a punto de constituirse, tenemos una página web que podéis visitar ya y los siguientes pasos son empezar a hacer labor comercial, el marketing y no sé cuántos. Pero ya estoy viendo que es real. Me estás diciendo cómo está desarrollado, qué es lo siguiente que vas a hacer. Aquí no he incluido algunas otras informaciones que podríamos decir, por supuesto. Si vamos a hablar con inversores, podríamos dar algunos datos financieros o económicos. Si tenemos que profundizar más en una parte técnica porque hay una tecnología detrás, igual tenemos que incluir algo de tecnología, ¿no?, para dar más contexto. Esto es simplemente una propuesta de algunos puntos que si tuviéramos 5 minutos deberíamos contar cada uno de ellos en 30 segundos, planificarlo, ensayarlo y tener la oportunidad de aprovechar muy bien esos 5 minutos, porque el tiempo es oro y cuando hay unas personas que nos están escuchando, yo creo que hay que aprovechar el tiempo para bueno, pues conseguir el máximo interés posible, ¿no?, para esas etapas que decíamos de que poder seguir contando nuestro proyecto. Hoy, en lo que respecta a hoy, no es, por supuesto, ni obligatorio, ni la expectativa es que presentemos los proyectos y los conozcamos así, como estamos diciendo ahora, porque esto lleva un proceso de preparación, unas horas de práctica, etcétera. Simplemente queríamos contarlo para que sea útil para futuras ocasiones o si lo tenéis que preparar. Y ahora simplemente lo que nos gustaría es pues, comentar de alguna manera informal, familiar, si existen algunas ideas emprendedoras, si de alguna manera podemos compartir, ¿no?, algunas de estas ideas de las que ya somos conscientes porque habéis puesto en el formulario o alguna otra nueva y comentarlas abiertamente. Y oye, encantados de también, si a alguien le apetece, pues que demos feedback, que podamos aportar contactos, ideas, que yo creo que pueden nutrir mucho el proceso. Bueno, por mi parte, nada, encantado también de ayudaros en otras posibles cuestiones de presentación de proyectos y ahora sí que me gustaría abrir micro para que pues Ángel, Roberto, Jorge, Jesús pudierais de alguna manera, si tenéis alguna idea o proyecto o conocéis, también os diría, o conocéis de alguna idea, proyecto del sector forestal interesante, que la pudierais compartir porque sería muy interesante. Si podemos hacer pruebas de micro para saber que estáis por aquí o que podemos escucharos y contar con vosotros, os lo agradeceríamos. A ver si
si os animáis y si le damos a... Sí, Ángel. Hola, buenos días, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente, Ángel. Buenos días. Vale, ¿queréis que ponga cámara o da igual? Hombre, si pudiera ser, la verdad que sería fantástico porque es como más cercano. No sé si Vale, hay posibilidad, nos dices. a ver, aquí, ¿no? Ahora te Hola, veo, buenos días. Ángel. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no he asistido a las anteriores porque vivo en la España muy profunda. Hoy estoy en un pueblo de la España semiprofunda y aquí tengo cobertura, cosa que en el otro no. Me ¿Dónde escribió es, Cristina ayer. Ángel? ¿Dónde? Para también Eh, ubicarnos. Bueno, yo soy de Madrid, pero me autoexilié hace ya un año y pico y vivo en un pueblo que se llama Neila de San Miguel, que está entre Arco de Ávila y Béjar. Es provincia de Ávila, pero pegando a Vale. Salamanca. Y hoy estoy en Arribes del Duero, un pueblo un poco más grande que es Trabanca, en Salamanca. Sí. Porque me reparto, este es el pueblo de mi suegra y el otro es el de mi suegro. Pero vamos, el que a mí me interesa o me interesa más es el de Venga. mi suegro, que es allí donde tengo la casa y un proyecto un poco interesante. Y bueno, lo que puse en su día realmente no es un proyecto, bueno, pretende ser si acaso un proyecto, pero es una idea en sí, ¿no? El caso de Neila de San Miguel es el caso de muchos otros municipios de abandono rural, de despoblación, de pues, edades medias tirando a la jubilación cercano al cementerio, en fin, lo que hay, ¿no? Nada nuevo. Y la cuestión es que yo llevo allí desde el año 2011, yendo los fines de semana o cuando puedo, y ya hablé en su día con el alcalde, que lo lleva siendo 3 legislaturas, le dije, oye, está el monte muy sucio, tendríamos que hacer algo. Hay un monte de utilidad pública de 120 hectáreas que lo lleva la Junta, que es lo mismo que decir poco y nada, porque apenas se hacen tratamientos selvícolas, más allá de unos desbroces en verano, ¿no? Y entonces ya en el 2017, que ya estábamos tardando mucho, alguna persona así con muy mala fe pegó fuego en 2 sitios distintos y tuvimos un incendio de 1.400 hectáreas. A Neila apenas le afectó, a Medinilla sí, que es el pueblo vecino, y a partir de ahí ya es cuando hablé más seriamente con el alcalde y le propuse unos trabajos silvícolas. Presenté una especie de entre proyecto y memoria. Yo estudiaba en la Escuela de Capataces de Villaviciosa de Odón en Madrid y tengo ciertos conocimientos, entonces, bueno, hice una memoria donde proponía qué trabajos hacer. El ayuntamiento, el alcalde fue muy sincero, mientras no le costara dinero al ayuntamiento, perfecto, que por ello es maravilloso. Y al menos durante los 3 primeros años, desde el 17 al 20 o al 21, no, perdón, desde el 18, porque el incendio fue en agosto del 17, a ver, me voy a centrar un poco, ahí, pues me pagaban gastos, gasolina, aceite, recambios de la máquina, ¿no? Las cuchillas de la desbrozadora, la cadena, etc. Pero claro, ya también de todo se cansa uno, ¿no? Entonces llevo ya 3 años con este trabajo. El trabajo es un trabajo que me tutoró, digamos así, uno de los que hoy es, bueno, el tercero en la Consejería de Protección, bueno, de Presidencia en Madrid. Es un hombre que llevaba antes toda la prevención en Bomberos de Madrid, es un ingeniero. Bueno, el trabajo es una faja auxiliar de pista. Esto es, bueno, no sé si lo conocéis, el concepto es un concepto forestal, es básicamente a lo largo de una carretera, en este caso, puede ser de un camino, de una pista forestal, en este caso la carretera que nos une con el pueblo que mencioné antes, que es Medinilla. Digo en plural porque a veces viene gente a ayudarme, a la que engaño, que vienen desde Madrid, son colegas, yo les pongo la casa, la comida y todo, y ellos vienen y ponen su mano de obra. Y es un trabajo que consiste en, a lo largo de la carretera, hacer una faja a ambos lados. En un caso es 20 metros de ancho y en otro 30 metros de ancho. Se elimina todo el matorral, que básicamente son las retamas, lo que tenemos. Se respeta, por supuesto, todas las aromáticas, que no tienen mucha altura, tanto el cantueso, romero, jaguarcillo. Y se podan los árboles. Se podan de distinta manera a un lado y a otro en la carretera. Este es el proyecto que estoy ejecutando a día de hoy, pero que no cuenta con respaldo ya ni siquiera del ayuntamiento, porque este año me dijeron que no podían justificar el gasto de gasolina porque no tenían trabajadores municipales. Entonces, bueno, excusas de mal pagador. Y ya, pues claro, ya no es que ponga
ponga yo la mano de obra, también pongo las máquinas, que eso era desde el principio, pero ahora también pongo la gasolina. Entonces es un poquito agotador y desesperante. Entonces la idea, como también hay un alcalde amigo, 2 pueblos más allá, era presentar un proyecto, lo presentaré en mi propio ayuntamiento y en el otro. Y la idea era, hacer ver, evidentemente, que los incendios forestales son un problema, aunque allí no sea algo muy recurrente, aunque este año ya hemos tenido uno el 27 de marzo, pues hacérselo ver a los ayuntamientos, ¿no? Con este ayuntamiento vecino lo tendría ganado, con el ayuntamiento en el que vivo, pues quizá no tenga que trabajar más. Y la idea de recuperar caminos es que es literal, no, los caminos ya no existen. Tú quieres salir a dar un paseo, por ejemplo, yo quiero salir con mi bicicleta de montaña y he tenido que estar 4 tardes, que estuve en el 18, creo que fue, para recuperar el camino de la Serra del Hoyo, por el que no transitaba nadie desde hace siglos, ¿no? Porque eso se ha abandonado, ya se abandonaron los cultivos, los castaños estaban perdidos, entonces los abrí yo. ¿Qué pasa? Pues si preguntas en el ayuntamiento, probablemente el alcalde te dirá que él esos caminos, como no los transita, pues que le da igual. Pero claro, por ejemplo, imaginaos, hay algunas casas de turismo rural. La gente cuando viene al pueblo no les pueden decir, pues salte a tal camino, porque se perderían, porque no acabarían volviendo al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto sería recuperación de caminos. Esos caminos, a la vez, si se quiere ser un poco más ambicioso, se podría hacer una faja para que a la vez de servir como caminos sirvieran como posible zona de, vamos a decir, entre comillas, segura para trabajar con medios de extinción, que es la faja que estoy hablando. 50 metros para un incendio no es nada, pero allí tú te puedes apostar con medios terrestres e intentar hacer algo. Pues con los caminos se podría hacer algo así. Si se quisiera, claro, sería limpiar el camino y hacer a lo mejor 10-15 metros de ancho. Pero claro, ya estamos contando lo que... Ahí, Ángel, Sí. ¿habría alguna opción de generar algún ingreso por alguna vía? Esa masa forestal que se desbroza, ese... Claro. A ver, el ingreso más directo, que es, por ejemplo, el único ingreso que a día de hoy tengo yo, es la leña, ¿vale? Son montes que están totalmente abandonados y tienen mucha carga de leña. Pero uno de los trabajos que a mí más tiempo me lleva es arrancar las retamas. Yo no las desbrozo, podría desbrozarlo, pero a los 3 meses tendría una retama de 30 o 40 centímetros. Entonces la arranco y estoy consiguiendo, digamos, un mantenimiento a 4 años, ¿no? El único rendimiento en estos montes, que por eso no están ni ordenados, ni trabajados, ni gestionados, es la leña. No son montes productores, entonces evidentemente tú tienes que buscar un dinero que tendría que venir de financiación pública, evidentemente, para poder hacerlo, porque realmente los ingresos serían la leña. Esa leña, evidentemente, el municipio la podría vender, entiendo, como entidad pública, no sé muy bien exactamente cómo, pero ese sería el único ingreso, entiendo. Yo ahí, Ángel, veo una cuestión porque entiendo que la pregunta de Agustín es muy pertinente en cuanto a la monetización de este trabajo, que al final es una cuestión a plantear. Yo ahí le veo 2 opciones que las traslado porque no sé si las has explorado o podría ser interesante trasladarlas al ayuntamiento. Primero, ese apoyo público existe a través de la Junta de Castilla y León unas subvenciones destinadas a desbroces. Lo que pasa es que el acceso a esas subvenciones las tiene que hacer el propietario del monte y reunir un número mínimo de hectáreas. El problema de muchos montes, no sé si es el ejemplo de Neila de San Miguel, es que esas hectáreas, si el ayuntamiento es el propietario, pues perfecto, lo que tiene que intentar es acceder a esa línea de subvención para garantizar el desbroce, pero en muchas ocasiones los propietarios privados son propietarios de pequeñas parcelas que no juntan el tamaño mínimo requerido y por tanto este proyecto de gestión forestal conjunta es pertinente precisamente para eso, porque detectamos que había un número de hectáreas importante. Entonces, hay otras opciones previas a realizar esa solicitud de subvención, como puede ser constitución en un monte de socios y demás, que lo que les permita es acceder a una financiación para realizar las tareas forestales de desbroce y limpieza de caminos y demás. Eso por un lado. O sea, la financiación pública podría venir por ahí. Y de ahí el propietario que ha solicitado la subvención hacer una contratación a la empresa
que considere para poder hacer ese desbroce. Y luego hay otra cuestión en lo que tiene que ver con la limpieza de caminos y la limpieza sobre todo de las fajas perimetrales, que es la necesidad de que el Ayuntamiento de Neira de San Miguel, como la mayoría de los de la provincia de Ávila, dispongan de un plan de defensa municipal ante incendios forestales. Que una de las cosas que tendrá que recoger ese plan de defensa municipal es precisamente lo que tú bien apuntabas. Limpio la faja perimetral, dejo despejados caminos que tendrán que analizarse por parte de un técnico qué caminos hay que despejar, de qué forma, qué faja perimetral hay que hacer a lo largo de los caminos, qué mantenimiento requiere eso, un desbroce anual, arranque de retamas para que cada, etcétera, etcétera. Y eso, el mantenimiento de esa actividad, de ese plan de defensa, es una cuestión que tiene que afrontar el ayuntamiento con fondos propios. ¿Vale? O sea, tanto la elaboración del plan de defensa como el mantenimiento de lo que apunte el plan de defensa, que buena parte de las cosas las está recogiendo, lo tendría que afrontar el ayuntamiento porque es una forma de prevenir un incendio forestal o garantizar una vía de evacuación en caso de que exista o garantizar una vía de trabajo para los agentes y demás. Entonces, yo creo que por ahí podrían venir dos fuentes de financiación, sobre todo porque el tema de la leña es una cuestión casi, te diría, menor y difícil, que justificaría difícilmente, no sé la realidad de Neila, pero justificaría difícilmente el trabajo que al final estás haciendo tú de forma altruista, ¿sabes? Entonces, por esas dos vías y luego el complemento de la leña y de cualquier otra cosa que pudiera surgir, a mí me da la sensación de que pueden ser dos opciones para monetizar interesantes. ¿De qué número de hectáreas mínimas estamos hablando para esos desbroces, sabes? Creo recordar que la parcela debería ser al menos 20 hectáreas. Te lo tengo que confirmar, pero creo que va por ahí. La mayoría, si son montes de utilidad, o sea, si son montes públicos, muchos ya tienen esas 20 hectáreas. Lo que pasa es que luego por desconocimiento o por falta de, a lo mejor, de quien les prepara la documentación, no acceden a ello, pero por ahí va. Claro, aquí pasa una cosa. El monte de utilidad pública, que tiene 118 hectáreas, ese parámetro evidentemente lo cumple, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he actuado en el monte de utilidad pública, entre otras cosas, porque lo lleva la Junta y ahí habría que pedir otra serie de permisos, porque en mi caso yo me estoy apoyando en una carretera para hacer este trabajo contra incendios forestales. No tiene mucho sentido limpiar una parcela que queda a 100 metros de la carretera y que esos 100 metros estén sucios. Evidentemente, el 95% de los incendios parten de una vía de comunicación. Nadie va a pegar fuego en medio del monte. Esto es una cuestión obvia, ¿no? Entonces, yo a ese monte, digamos, no accedería a esas 118 hectáreas. Así que estoy trabajando en una parcela municipal que tiene 9 hectáreas y por debajo hay otra parcela municipal que les separa la carretera, que en su día serían una única unidad, pero ahora les separa la carretera. Y no sé si entre esas dos sumarían esas 20 hectáreas. Claro, supongamos que alguien viniera de la administración a verlo y verá, oye, pues no está tan sucio, claro, que ya lo he limpiado. No sé si tengo que esperar 4 años a que se llene de retamas para pedir esa subvención, ¿no? Y luego, otra pregunta que también quería hacer. El plan de defensa municipal, que entiendo que sea lo mismo que hablar de un plan de autoprotección, en el curso, de lo que me he entendido en el curso es que es obligatorio en todas las zonas de alto riesgo. Y Neila, como casi todos los municipios de la provincia, está en zona de alto riesgo, ¿no? Siendo obligatorio, ¿cómo puedo apretar yo a mi ayuntamiento para que hagan ese plan de autoprotección? Pues es una buena pregunta y si das con la respuesta también nos la dices porque nosotros estamos haciendo esa labor. A ver, puede ser interesante y de hecho nos mantendremos el contacto si te parece porque Sí. nosotros hemos trasladado no pocas veces información a los ayuntamientos sobre la necesidad de hacer estos planes de defensa municipal. Lo que pasa es que, claro, luego hay ayuntamientos como Neira de San Miguel y muchos otros que, bueno, el alcalde recibe la carta y posiblemente no se dedique al 100% al ayuntamiento, no pueda asistir a los cursos, etcétera, etcétera. Luego hay un recordatorio que se les hace desde la Fiscalía de Medio Ambiente que tiene que estar por llegar porque lo suelen hacer antes del inicio de la temporada de verano, en el que les recuerdan la necesidad de eso. Y nosotros
estamos trabajando precisamente, además es una cuestión que tiene que ver con este curso, porque estamos convencidos de que puede ser una generación de empleo relacionado con el sector forestal. Estamos trabajando en una plataforma que facilita a los ayuntamientos la obtención de datos necesarios para esos planes de defensa. Nosotros les vamos a intentar proveer de los datos y luego tendrá que necesariamente haber algún técnico, un ingeniero forestal, un ingeniero de montes y demás que firme esos planes de defensa, pero el proporcionar los datos entendemos que puede ser una manera de dinamizar, aflorar esa necesidad. O sea, vamos a informar a los ayuntamientos, podéis hacer esto, lo tenéis que hacer así y luego tendrán que hacer la contratación con el técnico pertinente para hacerlo. Así que tu pregunta es muy interesante. O sea, ¿cómo generar este interés? Pues no lo tenemos claro, de hecho no hemos tenido éxito, aunque sí que te aseguro que lamentablemente cuando hay un incendio en el municipio o cerca del municipio, el interés por identificar cómo están estos planes, dónde puedo evacuar a mi gente, dónde puedo hacer confinamientos en el propio municipio, qué tengo que limpiar, qué vías de evacuación tengo, etcétera, etcétera, empiezan a aflorar. Lo que pasa es que suele ser tarde y a consecuencia de un incendio. No, mira, el caso concreto de este año, ¿vale? 27 de marzo, una fecha, digamos, poco propensa, ¿no?, para los incendios, en teoría. Pues yo salí de casa a por leña y vi una columna de humo. Me mosqueé mucho, bajé con la furgoneta, llamé al 112, me dijeron que sí, que había medios actuando. Fui a casa, cogí material de extinción, fui para allá al incendio, me encontré allí al teniente alcalde, al albañil, al alcalde del otro pueblo del que os hablo. Y claro, después de acabar el incendio, que más o menos hicimos entre nosotros y con los medios que había, te quedas con cara de tonto diciendo, para 4 gatos que somos y no estamos ni comunicados. El alcalde estaba con las cabras. Cuando fui de camino al incendio, le di por ahí con sus cabras. Que menos que hubieran tocado las campanas de la iglesia, ¿no? Que es el clásico en estos casos. Ve al teniente alcalde. El teniente alcalde igual, le había llamado a una hermana suya que iba hacia no sé dónde y que lo vio. Total, que tenemos un incendio. Somos 4 gatos y más en marzo estamos viviendo en ese pueblo 35 personas y había de los pueblos aledaños. Bueno, para el caso, la preocupación 2 días después cuando hablo con el alcalde es, bueno, pero si de Neila no se ha quemado nada, ¿no? Y yo le dije, mira, Jaime, porque se llama así. Digo, no sé si se ha quemado mucho o poco porque no sé hasta dónde llega la linde, pero yo si hay un incendio voy, me da igual que sea de Neila o sea de Sorihuela. El caso es que esa era la preocupación del alcalde. Entonces, sé que hay muchas normativas obligatorias que luego nadie hace porque se hagan efectivas, ¿no? También la ley de montes en el año 70 decía que todo propietario tiene que tener el monte en condiciones y nadie lo tiene, ni los propietarios públicos ni los particulares. Entonces, si hay una normativa que dice municipio dentro de zona de alto riesgo está obligado a hacer un plan de autoprotección, pues mi idea de momento era hacer un escrito al ayuntamiento hablando un poquito del incendio de ese día, de que no hay ninguna coordinación y tal, de que, por ejemplo, en el municipio, que esto sí que lo ha arreglado este otro alcalde de 2 pueblos más allá, pues él tiene unos hidrantes. Si viene un medio de extinción, pues podrá meter una bomba al pilón, pero no tiene un hidrante al que meter una manguera en condiciones, ¿no? Cosas sencillas como esas, claro, cuando luego viene el incendio, como pollo sin cabeza, nadie sabe qué hacer, a quién recurrir. Y un plan de autoprotección en un municipio como el nuestro es bien sencillo. Por lo que está viendo en el curso, ¿no?, que acabamos de hacer de Gefrecon, un listado de teléfonos y las 4 herramientas que hay disponibles. Tenemos la famosa bomba esta que regaló la Diputación. Creo que está acoplada por fin a un remolque, pero no sé quién será el vecino que ponga su todoterreno con bola para llevar esa autobomba a donde. Ya te digo, en marzo esa autobomba estaba, pero no estaba en el incendio, estaba en una nave municipal. Claro. Entonces es un poquito desesperante. Sí, o sea, yo creo que lo estás marcando perfectamente. Hay hay una cuestión preventiva y de elaboración de estos planes de defensa que, por ejemplo, tendrían que recoger este procedimiento. Oye, alguien ve el fuego, a quién comunican, quién va a coger el todoterreno con la bomba, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión de la extinción, pero hay una cuestión de prevención que es a lo que puede apuntar tu idea, que, vamos, yo la veo no solo necesaria, sino con posibilidades de plasmarse. Luego hay también un reto, que aquí hay una cuestión de valorizar más cuestiones que la económica, aunque evidentemente la económica tiene que ponerse en valor, pero un trabajo como el de la idea que planteas
genera eso, una prevención de riesgo, genera un beneficio para el ayuntamiento, para los vecinos y demás. O sea que vamos, yo hablando de la idea empresarial de prevención, ya te digo, yo la veo posibilidades y en cuanto a la monetización tendría que venir necesariamente por el pago que tiene que producirse por parte del propietario. Y para eso, subvenciones, necesidad legislativa y demás. Y yo creo que ahí hay oportunidad. No sé cómo lo veis, Agustín, Cristina. Bueno, o sea, lo bueno es que Ángel, mira, contando aquí esta idea, esta oportunidad que puede haber, ya existe esta sinergia y yo te diría, Ángel, que, bueno, siguiendo en contacto con Alberto y a través de este curso también era el objetivo, ¿no? De conocer a personas que pudieran un poco retroalimentar las ideas y posibilidades de seguir adelante. Si os parece, yo iba a parar un segundo para, de alguna manera, preguntar si por parte de Jesús, de Roberto, Jorge ha tenido que salir. No sé si Jesús, Roberto, queréis participar, contar una idea, proyecto que estéis llevando a cabo, que conocéis, como ha hecho Ángel, y si no, luego retomamos. Si estáis por aquí, Jesús o Roberto. Jesús. Bueno, buenos días a todos. No, simplemente quiero escuchar, no hay ningún proyecto, pero estoy precisamente para eso, para escuchar los proyectos que estáis presentando, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Jesús. No sé si Roberto está por aquí disponible y quisiera compartir también el proyecto. No, me consta que Roberto, el compañero mío, ha salido vale, porque tenemos ahora a las 11 una reunión fuera. Vale, fantástico, o sea que no va a poder ser. Pues Ángel, vamos, yo creo que sí que había alguna otra idea, no sé si las personas han podido asistir hoy para compartirlo. De todas formas, este curso, estas sesiones, que sirvan también como catalizador para estos contactos. O sea, que ya sean las personas que habéis estado hoy en esta sesión o las personas que lo vais a escuchar a posteriori, ¿no? Que os estamos mandando las grabaciones, que sepáis que al final hay de momento un agente de dinamizador, que es el proyecto Gefrecon, con Alberto en este caso como persona de referencia en la Diputación de Ávila, que yo creo que también puede servir para generar esas sinergias, esos contactos y también que persiguen los objetivos del proyecto, ¿no? Si no me equivoco, Alberto. O sea que en ese sentido, que no se limite solo ahora, a este momento de tiempo en el que estamos en esta sesión, sino que, por supuesto, entréis en contacto, contéis el proyecto y que se trata de eso, ¿no? O sea, a mí me encanta escuchar, Ángel, el proyecto que tienes y cómo lo estás llevando a cabo tú, ¿no? Con tus recursos, con tus medios, pero vamos, tú mismo lo has dicho que eso es insostenible. O sea, obviamente es que no se puede mantener y habría que ver cómo conseguir financiarlo y yo te diría, Ángel, que incluso puede ser un proyecto de un autoempleo, de una pequeña empresita que pueda funcionar y pueda dar servicio, te diría, no solo al Ayuntamiento de Neila, sino a otros ayuntamientos. De alguna manera, igual puedes ayudar a hacer esos planes de autoprotección a otros ayuntamientos, puedes ayudar a tramitar las subvenciones con otros ayuntamientos y decir, oye, yo soy la persona que puede ejecutar estos trabajos y que os puede ayudar. O sea, que también pensarlo, ¿no? de esa manera. No sé si ahí, Ángel, lo has planteado así o lo has visto. Sí, a ver, lo interesante sería eso, el autoempleo, también porque qué mejor que alguien que vive en el entorno que esté ejecutando eso, siempre y cuando, a ver, se da el caso, yo tengo los conocimientos y la herramienta. Claro. En el caso del otro municipio del que hablo, que es Gilbuena, que está al otro lado de la montaña, este chaval ya estuvo hablando con el grupo de acción local de allí para ver, porque igual, ¿no? Que allí tienen un montón de encina, el territorio es un poco distinto en cuanto a la vegetación, pero también él quería hacer un tratamiento en el monte público, ¿no? El suyo todavía está por declararse de utilidad pública, pero mientras tanto, bueno, y le dijeron desde el grupo de acción local que tenía que generar dinero, que si no generaba dinero ellos no lo iban a subvencionar o a financiar, vaya. Y como en principio el único dinero era la leña, parece que como este grupo de acción local como que no le salían las cuentas o no le cuadran el firme, no se ha quedado todavía ahí un poco la idea. Aquí, fíjate que, vamos, Alberto Ángel, vamos a... nos quedan 3 minutos para cerrar esta sesión de esta hora y Ángel, yo lo que te diría es que busques
esta agrupación, ¿no? Y hacer una propuesta en la que tú puedes tener súper contenidos los costes y ofrecer algo muy competitivo a diferentes ayuntamientos, ¿no? Para que al final a ellos les salga hasta más barata esa ejecución, esa contratación, etcétera, y pedir diferentes subvenciones, y una vez que tengas hecho ese mecanismo, que encuentres la vía, puedes exportarlo a más ayuntamientos. De alguna manera es como privatizar esos servicios de extinción. ¿Cuánto vale para ti, ayuntamiento, tener a salvo el monte y tener a alguien que va a estar, ¿no?, detrás de ello? Yo creo que, bueno, es para explorar, para seguir avanzando sobre ello. También, oye, tiendo la mano desde Enviros y Ángel, te podemos ser de utilidad en alguna cuestión, que nos escribas, que también tenemos programas para acelerar proyectos y, ¿sabes?, proyectos emprendedores que también pueden ser muy útiles para darle forma y acabar transformándolo, ¿no?, en un autoempleo, en una pequeña empresa. Y si os parece, vamos a cerrar aquí la sesión de hoy. A disposición de lo que podáis necesitar. Ángel, muchísimas gracias en concreto por compartir la idea y, oye, a disposición de lo que podamos ayudar, de verdad, y gracias por prestar esa mano ahí desinteresada en que vaya adelante, que yo creo que va a servir de algo. Gracias a vosotros, a GFCON, a Alberto y bueno, a todos por los cursos y por la atención recibida. Muchísimas gracias. Pues Alberto, no sé si quieres añadir algo para cerrar. No, quedarme con ese agradecimiento y trasladaroslo a vosotros. Esperamos que los cursos hayan sido interesantes y que la aportación de Enviro lo haya sido también. Animarte, Ángel, a explorar esas opciones y ya te digo, yo si no te importa, luego a lo largo de esta mañana te pongo un correo electrónico para tener ese contacto y si necesitas alguna cosa, encantado de poder ayudar, igual que al resto de alumnos y participantes. Genial, pues muchísimas gracias a las personas que habéis estado hoy aquí, al resto que nos escucharéis en grabación. Seguimos a disposición para lo que podáis necesitar y un saludo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Saludos, buen día. Buen día, hasta luego.